Mis hermanos, los dilemas éticos en el lugar de trabajo son tan antiguos como la misma Biblia. No sé si alguno recuerda la historia de José, que tuvo que enfrentar las insinuaciones de la esposa de su jefe, y él se enfrentó a un dilema ético, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer ahí? Me imagino, no sé cuántas cosas pasaron por su mente y él tomó una resolución y una decisión. Moisés en algún momento también estuvo lidiando con la insubordinación y se enfrentó a un dilema ético, que era mejor aprobar lo que ellos estaban haciendo para ganar su aprobación o ser fiel al Señor. Daniel, cuando en medio de lo que él hacía como parte del gobierno de Babilonia, se estableció una ley injusta donde él era directamente afectado. ¿Y qué hizo o qué debía hacer? ¿Obedecer los mandatos de su rey o ser fiel al Señor? Y así como ellos, nosotros también enfrentamos problemas éticos similares. Eso hace parte de nuestra vida como creyentes. Así que el tema que abordaremos hoy en nuestra enseñanza es la ética. La ética es algo por lo que el mundo se preocupa. En diferentes carreras universitarias, todos los que han pasado por una universidad, creo yo, quizá inclusive en carreras tecnológicas o inclusive en el mismo colegio, a nosotros nos han dado clases de ética para poder desarrollar nuestra carrera de una manera ética o nuestro oficio. Y hay de hecho instituciones dedicadas específicamente a vigilar el comportamiento ético en las empresas, en organizaciones estatales, en colegios, en las instituciones de salud y demás. Y quizá la razón por la que se le da importancia a la ética es por el hecho de que la buena ética hace buenos negocios, algunos podrían decir. Cuando las cosas se hacen éticamente correctas, los negocios salen bien. Esa puede ser una razón. La otra razón es, algunos dirán, hombre, porque parte de ser exitoso es sentirte tranquilo de que lo que estás haciendo no es indebido. Esa puede ser una razón. Una vez un cliente me comentó, yo quiero acostarme tranquilo todos los días. Y yo quiero que en mi empresa hagamos las cosas de tal manera que yo esté siempre tranquilo. Y esa puede ser una razón para una persona común y corriente que considera hacer las cosas éticamente, tener tranquilidad, ¿verdad? No estar angustiado porque mañana más tarde le llegue la fiscalía a su casa o la DIAN lo embargue o cosas por el estilo. Y para algunas personas, para algunos de nosotros que trabajamos, para otros, quizás simplemente nos comportamos éticamente porque no queremos perder el trabajo. Y esa es una razón para ser éticos o tener una ética en el trabajo. Pero más allá de esas razones que pueden ser motivos suficientes para alguien, la realidad es que nosotros somos cristianos. Y eso es algo que nos distingue de la mayoría de las personas. Nosotros seguimos a Jesús y en nuestro trabajo, como en todo lo que hacemos, nosotros trabajamos para Jesús. Él es nuestro jefe. Así que la respuesta a la pregunta ¿por qué la ética es importante para un cristiano? La respuesta es porque trabajamos para el Rey, trabajamos para Jesús. Esa es la razón por la cual nosotros debemos comportarnos con una ética en el lugar de trabajo, y es porque nuestro jefe al final no es nuestro empleador, nuestro jefe no es nuestro cliente, nuestro jefe al final de todo es Jesús. Tu trabajo importa, mi hermano, que estás aquí, sea cual sea tu trabajo, sea que sea en tu casa, sea que sea en una oficina, sea que seas independiente, cualquiera sea tu trabajo importa principalmente por lo que dice lo que tú haces al respecto de lo que Cristo ha hecho en ti. Por eso tu trabajo es importante. Tu principal objetivo al trabajar no es registrar información en un software o hacer mantenimiento de ciertas cosas. Tu trabajo principal al trabajar es glorificar al Señor. Esa es la meta de tu trabajo. Por eso tu trabajo importa, porque a través de tu trabajo tú muestras al Señor, tú muestras quién es Él,
tú trabajas para el rey y es una de las maneras principales en que tu vida demuestra que Él es rey. Como hemos dicho durante toda la serie, la mayor parte de nuestro tiempo productivo, es decir, el tiempo que permanecemos despiertos y los años de nuestra vida productiva la vamos a pasar trabajando. Con lo cual, el trabajo se vuelve el lugar que Dios ha escogido para que tú lo presentes a Él, reflejes quién es Él, seas testigo de Él. Así que a través del trabajo y la forma en que tú trabajas, tu vida demuestra quién es tu rey, quién es tu Señor. Y nosotros queremos demostrar a través del trabajo que nuestro Señor es Jesús. Por eso la ética del trabajo importa, porque la ética refleja al verdadero rey. El trabajo deficiente, el trabajo deshonesto, el trabajo opresivo no glorifica a Dios a pesar de que luzca exitoso para el mundo. Las mayores firmas de servicios profesionales, es decir, de servicios como abogados, contadores, ingenieros, tecnología y demás, de servicios profesionales, se caracterizan por un excesivo interés en alcanzar metas, con independencia de lo que eso implique. Y siempre que se cumpla la meta, entonces ha sido exitoso el trabajo. Pero la realidad es que así el mundo vea éxito en el cumplimiento de metas, si ese trabajo para llegar allí fue deficiente, deshonesto, injusto, no ha sido exitoso. No ha sido exitoso delante de los ojos del Señor. El verdadero éxito en nuestro lugar de trabajo es ser fieles al Señor. Es ser fieles al Señor. Es decir, voy a resumir todo esto en una frase. Por fe trabajamos en obediencia a Cristo para que nuestras actitudes y acciones reflejen la bondad y la gloria de nuestro Señor y Rey. Para trabajar como hemos venido aprendiendo en esta serie, para trabajar de una manera que glorifique al Señor, hay que tener fe. Porque nosotros delante lo que tenemos son tareas por hacer, un jefe que complacer, personas que atender, resultados que lograr, dinero que llevar a casa. Y la única forma de trabajar como Dios nos pide que trabajemos es teniendo fe. Porque muchas de las cosas que el Señor va a demandar implica que no vas a agradar a tu jefe, que no vas a complacer ciertas cosas que te están pidiendo hacer, que probablemente lleves menos dinero a tu casa por ser fiel al Señor. Y eso solo se logra si tú tienes fe en la segunda venida del Señor, en que has creído en que tu rey gobierna y que Él es rey y que Él es digno. Y eso solo es posible si tú tienes fe. Así que trabajar como el Señor nos ha mandado a trabajar requiere que nosotros tengamos fe en Jesús. No hay otra manera, no hay otra manera. Ahora bien, en ocasiones no es muy claro qué camino debemos tomar para ser fieles. Y de eso se trata esta enseñanza, cómo abordar ciertas situaciones a las que muchos de nosotros nos vamos a enfrentar en el trabajo y nuestro actuar, cómo entonces es fiel al Señor cuando puede implicar inclusive desobedecer una orden, por ejemplo. Un ejemplo, por ejemplo, tu jefe te dice que hables con tu cliente para decirle que vas a cumplir con el tiempo establecido de la entrega de un producto, de un servicio, etc. Tú sabes que no es así, tú sabes que ese plazo no se va a cumplir, pero te han pedido que le digas al cliente para tranquilizarlo que vas a llegar al día acordado. Hacerlo, decir esto a tu cliente, sabiendo tú que no va a ser posible, te pone en un dilema ético. Es ilegal
de alguna manera decir lo que vas a decir? Probablemente no, no vas a ir preso o nadie va a demandar porque tú hayas dicho que vas a llegar al día. Probablemente no sea algo ilegal, pero está bien delante del Señor. ¿Eres fiel a Cristo y lo que Él es al decir algo que tú sabes que es mentira? Pero si la Biblia me dice que me someta a mi autoridad terrenal y esa autoridad terrenal me está pidiendo que diga esto, no hacerlo sería ser infiel a la Biblia. Son preguntas que probablemente tengamos que hacernos a la hora de enfrentar ciertos dilemas éticos. ¿Qué hacemos cuando nos topamos con esta clase de situaciones? Que probablemente muchos de acá han enfrentado, están enfrentando o enfrentarán. Pero ninguno nos vamos a salvar de situaciones como esta. La Biblia dice que el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y este tipo de dilemas que un cristiano vive son consecuencias de su fe. Porque quizás si tú no creyeras en el Señor en el que crees, no te hicieras estas preguntas. Simplemente si te dicen, dile al cliente que vamos a llegar al día, tú vas a decir y eso no va a causar ningún tipo de incomodidad en tu conciencia ni nada por el estilo. Pero como creyente, cada situación que te exponga a hacer algo que va en contra de lo que tú entiendes es lo correcto conforme a tu fe, eso se va a dar todos los días. Día a día se va a dar. Entonces vamos a hacer la enseñanza en dos etapas. Vamos a recorrer algunas preguntas que deberíamos hacernos cada vez que enfrentamos dilemas éticos o problemas éticos. Y luego, basados en esas preguntas, vamos a abordar algunos casos de ejemplo de cosas que pudieran pasarnos y cómo lo resolveríamos conforme a estos lineamientos que vamos a estar aquí estudiando inicialmente. La primera pregunta que deberíamos hacernos cuando tenemos una situación como esta, cuando tenemos un dilema ético, es preguntarnos, ¿qué principios o mandamientos bíblicos claros podemos aplicar en esta situación? Todos nosotros tenemos la palabra profética más segura. No hay que ya esto está inventado. El Señor nos las dejó en nuestro idioma, organizada por libros, por capítulos, en el celular. Cada cristiano tiene acceso a la palabra de Dios ahí. Si usted tiene un celular, tiene acceso a la palabra de Dios en el momento que usted lo necesite. Procure descargar una aplicación que no necesite datos, porque a veces si no tienes datos, pero en general usted tiene acceso a la revelación del Señor en su mano. Usted está siendo instruido en una iglesia y si usted no se congrega en ninguna iglesia, le animo a que se una a una iglesia y se congregue en una iglesia porque un creyente necesita ser instruido en la palabra de Dios. Así que si usted tiene la palabra de Dios en su mano y usted está siendo instruido sobre cómo leer su Biblia, usted tiene la herramienta más poderosa del mundo para tomar decisiones. Así que cuando usted enfrenta un dilema ético, la primera pregunta que debe hacerse es, ¿qué dice la Biblia al respecto de esta situación? ¿Hay algún mandamiento específico, claro, que yo pueda aplicar sin desvirtuar? O sea, no es que, no, pues voy a ver qué me dice el Señor, Abre, lo que vayas a hacer, hazlo pronto. No. Instruido de cómo leemos nuestra Biblia, ¿verdad? Entendiendo el contexto y todo lo que entendemos que se hace aquí cada domingo, usted puede tomar parte de lo que entiende, lo que conoce, y poder ubicar si hay mandatos claros en la situación que usted está viviendo, que usted puede tomar del texto, evaluar esa situación y responder conforme a lo que la Biblia le dice. Esa es la primera pregunta. A veces eso no es tan fácil. Es decir, a veces no vas a encontrar la respuesta así que calce tal cual el pasaje bíblico que tienes a la mano con tu situación. A veces sí, a veces no. Pero lo primero que debemos hacer es empezar por ahí. ¿Qué dice la Biblia al respecto de esta situación? Y si hay algo claro que dice la Biblia, hermano, usted no tiene que pasar 3 días de ayuno y oración. Si la Biblia dice
no robarás, usted no puede robar. Si la Biblia dice, no darás falso testimonio, usted no puede dar falso testimonio. Dios aborrece la mentira. No, que vamos a orar porque no sé qué es lo que Dios quiere. Oye, si la Biblia te dice claramente cómo debes actuar, específicamente, tú no tienes más nada que hacer. Tienes que obedecer a la palabra del Señor. Así que esa es la primera consideración que debemos tener en cuenta cuando enfrentamos un dilema ético. La segunda consideración es pensar. Cuando no encontramos esos mandamientos claros en la Escritura para enfrentar nuestra situación, entonces el siguiente asunto es, ¿qué dice tu conciencia? ¿Qué dice tu conciencia? La conciencia, dice la Escritura, es como un juez que nos acusa o nos exonera, dice Pablo escribiéndole a los romanos, ¿verdad? Inclusive la persona menos educada en la Biblia puede entender que hay cosas que están mal y que hay cosas que no están mal. Dios ha puesto eso en cada persona, sea un creyente o no. La conciencia puede acusarle o puede exonerarle, ¿verdad? Ahora bien, hay que tener claro varias cosas sobre la conciencia. En primer lugar, casi siempre, es inseguro ir en contra de tu conciencia. Si tu conciencia te acusa o te señala, te indica de que esa acción es incorrecta, lo más seguro es no violar tu conciencia. Es lo más seguro, es lo más seguro. Pero hay que tener en cuenta que la conciencia a veces se equivoca, porque depende de cómo esté informada. ¿Se entiende? Si tu conciencia está mal informada, entonces tú vas a actuar con base a tu conciencia, pero tu conciencia está mal informada, entonces finalmente vas a terminar actuando de una manera incorrecta. ¿Sí? Así que tenemos la responsabilidad de informar nuestras conciencias, de educar nuestras conciencias. Y la fuente de educación que necesitamos para informar nuestra conciencia es la palabra de Dios. Volvemos al primer punto nuevamente. Es la palabra de Dios. Tenemos que informar nuestras conciencias porque hay personas que tienen la conciencia cauterizada, dice la Escritura, que en estos tiempos habrán personas que tienen su conciencia cauterizada, así que su conciencia no les acusa, así lo que vayan a cometer es algo atroz, su conciencia no les advierte. Por eso tenemos que informar nuestras conciencias, por eso tenemos que exponernos a la predicación de la palabra de Dios, una predicación sana de la palabra de Dios, para que nuestra conciencia vaya siendo mejor informada y ante situaciones en donde tengamos que afrontar dilemas éticos, nuestra conciencia responda adecuadamente a lo que hemos entendido de la Escritura. Otro asunto de la conciencia es que tenemos que proteger que así nuestra conciencia nos exonere, es decir, no nos impida hacer algo. Nosotros también tenemos que considerar si por hacerlo estamos hiriendo la conciencia de otro. Es lo que Pablo le dijo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 8. Él les dice, voy a leerlo, primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 12. Dice el verso 12, primera Corintios 8, 12. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Es decir, hay situaciones en donde si bien para ti hacer algo no está mal, no es pecaminoso, por cuidar la conciencia de otro tú pudieras abstenerte de hacerlo. Porque si tú actúas no considerando que por tu acción otro hermano puede terminar siendo influenciado para pecar contra su conciencia, dice el texto que tú estás pecando contra Cristo. Cuando hieres la conciencia del otro,
que tiene una conciencia más débil que la tuya o menos informada. Entonces, voy a repasar los puntos que hemos tratado. Cuando estamos enfrentando un dilema ético, lo primero es revisar qué dice la Escritura que aplique a esa situación particular. Si hay un mandamiento claro, pare de contar. En un flujograma sería, si pasa esto, haz esto. Ya, no sigues otro árbol de decisión porque ya encontraste en la Escritura un mandamiento. Si la Escritura tiene un mandato que te impide hacer algo, no lo haces. Y ya, tú no tienes que, ay, ¿qué dice mi conciencia? Que no, nada, ya, si la Biblia está clara, no lo haces y punto. O al contrario, si la Escritura te dice, haz esto, lo haces y punto, ¿verdad? Pero si no está claro en la Escritura, entonces examina tu conciencia. ¿Qué te dice tu conciencia al respecto? Considerando que es inseguro violar tu conciencia en la mayoría de casos, que la conciencia se equivoca y por lo tanto tenemos que informarla y que nosotros debemos inclusive, a pesar de que nuestra conciencia nos permita hacer algo, tenemos que considerar si con lo que hacemos podemos herir la conciencia de otro. Y quizás eso nos lleve a actuar de una manera distinta. El tercer punto es que debemos considerar ante un dilema ético es qué buenas oportunidades están en riesgo. Muchas veces cuando enfrentamos una situación, nosotros solamente pensamos en cómo esto nos afecta a nosotros. Estamos en una situación, por ejemplo, de nuestro cliente o nuestro jefe nos ha pedido hacer algo que es incorrecto ante las autoridades, mentir. Mentir en una declaración de impuestos, por ejemplo. Y estamos en una reunión, un ejemplo, si a alguien le ha pasado, solo coincidencia, ¿cómo es que dicen las películas? Si, esto es una ficción, si coincide con la realidad es pura coincidencia. Estamos en una reunión, hay varias personas aparte de ti, tu cliente te ha pedido que hagas algo que es mentir, ¿verdad? En medio de la reunión, tú tienes que decir, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? ¿O lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Ahora, normalmente cuando se nos presentan estos dilemas, nosotros tendemos solamente a pensar en cómo esto nos afecta. Si yo digo, no lo vamos a hacer, probablemente pierda el trabajo, pierda el cliente o no sé, puede ser adverso para mí y si pierdo el trabajo, bueno, se complica la cosa en la casa con dos peladitas que comen y todo ese rollo. Pero nosotros deberíamos pensar si digo que no, evidentemente puedo correr el riesgo de perder el trabajo o de perder a mi cliente. Pero si digo que sí, puedo confundir a la gente que sabe que yo soy cristiano de qué es lo que yo creo. Entonces, cuando estamos en situaciones en un dilema ético, nosotros debemos pensar en qué oportunidades están en riesgo de testificar de nuestra fe. No solo pensando en cómo nos afecta a nosotros, sino pensando en cómo esto impacta al reino de Dios. Mira, si alguien ve que tú estás dispuesto a perder tu trabajo por causa de tu fe y por no negociar aquello que tú crees que es verdad y es digno de defensa, eso tiene un impacto en el reino. ¿Qué impacto tiene si tú finalmente terminas accediendo a algo que va en contra de la fe que tú has profesado? Ningún impacto. Al contrario, lo que hace es entorpecer la realidad de aquellos que predican el Evangelio, que entienden que hay un rey y un reino que es distinto a este mundo si sus súbditos se comportan igual que este mundo. Así que perdiste la oportunidad de testificar del Señor. Así que piensa en eso cuando enfrentes un dilema ético. ¿Qué oportunidades están en riesgo? El cuarto punto es cómo hará atractivo a Cristo lo que me ha pedido hacer. En Tito 2, vamos a leerlo, Tito 2, verso 10. Pablo le dice a Tito, dice, exhorta a los siervos a que voy a leer 9 y 10,
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Así que el mandato que tenemos en la Escritura es que a través de nuestro trabajo nosotros nos mostremos fieles para que adornemos la doctrina, para que adornemos la doctrina. Es decir, la forma en que nosotros trabajamos embellece la fe que profesamos, la adorna, la pone más interesante, ¿sí? Ese es nuestro llamado como cristianos. Ahora, algunas veces actuar como cristianos en nuestro lugar de trabajo no es atractivo. Al contrario, puede ser ofensivo. Pero ¿qué se puede hacer? La Biblia dice que para algunos somos olor de muerte y para otros somos olor de vida. Actuar como cristianos va a reflejar, para algunos será ofensivo, para otros será llamativo, interesante. Nosotros estamos llamados a adornar la doctrina y punto. La forma en cómo eso repercute en otros lo decide el Señor. Nosotros estamos llamados a ser fieles. Así que en una situación en donde estés enfrentando un dilema ético, piensa cómo tu forma de actuar adornará la doctrina. ¿Sí? Sin embargo, Pedro dice, en una de sus cartas, le dice a la iglesia, ¿quién les podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? O sea que a pesar de que para algunos nuestro actuar correcto, conforme al Señor, pueda ser ofensivo, a pesar de que eso suceda, en la mayoría de casos será algo bueno. Generará un interés positivo. ¿Sí? Yo escuché en estos días a alguien que decía, no sé si alguien lo publicó en el grupo ahora, no estoy seguro. Bueno, la cuestión es que decía que los apóstoles vivieron desde que el Señor ascendió hasta que cada uno de ellos murió, pasaron muchos años y estuvieron expuestos a persecución, maltrato, pobreza. ¿Qué no les pasó? Y ellos lo que estaban haciendo era con sus propias vidas decir que lo que ellos estaban creyendo era verdad, porque nadie se iba a someter a todo lo que ellos se sometieron por algo que era mentira. O por lo menos si alguien se sometiera por una mentira, probablemente no le durara mucho tiempo. Pero como ellos, como dijo Juan, no podemos negar lo que hemos visto y oído. Nosotros no podemos actuar en contra de nuestra fe, porque eso finalmente lo que hace es evidenciar que nuestra fe no está basada en la verdad. ¿Verdad? Porque si tú le dices a alguien, por lo menos de 12 años en adelante, creo yo, que se tire por la ventana, que la ley de gravedad es un invento del hombre, esa persona dice, no me tiro, porque yo sé que si me tiro me caigo. Esa persona actúa conforme a la verdad que ha creído y no se tira, a menos que tenga alguna falla, ¿verdad? En su raciocinio, pero en una persona común y corriente, con un sentido común normal, sabe que si se tira se cae. Y nosotros tenemos una verdad, la verdad de verdades, y muchas veces actuamos como si eso, como tirándonos por la ventana, como si no fuera verdad lo que nosotros creemos que es verdad. Así que como cristianos nosotros portamos el nombre de Cristo. Y y la gente que nos rodea, inclusive en nuestro trabajo, debería saber que somos cristianos. Debería saberlo. Si no lo sabe, hermano, algo está pasando. No estás testificando del Señor o tu conducta no se distingue de las demás personas. Así que debería la gente saber que nosotros somos cristianos y lo que haces y dices se relaciona directamente con la reputación de Jesús. Deberíamos actuar de tal manera que adornemos la doctrina de Dios. El quinto punto que puedes hacer
Cuando afrontas un dilema ético es consultar con otros hermanos de la iglesia. A veces es muy difícil tomar una decisión, pero Dios nos ha dado la iglesia y nos ha dado hermanos maduros, hermanos que pueden ayudarnos a ver en la Escritura lo que nosotros no hemos podido ver y llegar a una decisión también en consejo con otros hermanos. La palabra dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Así que busquemos consejo, no nos quedemos en el problema tratando de resolverlo solo, cuando quizás buscando consejo podemos llegar a una solución que honre al Señor. Y también sería útil, que es nuestro sexto punto, es ¿qué piensan tus compañeros de trabajo que son cristianos sobre alguna situación en particular? Puede que con tus compañeros no compartas o tengas algunas diferencias teológicas, pero ellos entienden tu contexto porque están en tu mismo contexto. Así que considera inclusive lo que ellos tengan que decir, porque puede ser útil para la decisión que vas a tomar. Entonces, repaso las preguntas para irnos a revisar algunos casos. En primer lugar, cuando tenemos un dilema ético, consultamos la Escritura. Si la Escritura tiene un mandato claro, hasta llegó la consulta. En segundo lugar, si no está claro en la Escritura, ¿qué te dice tu conciencia? En tercer lugar, ¿qué buenas oportunidades están en riesgo de testificar de Cristo? En cuarto lugar, ¿cómo lo que vas a hacer hace atractivo a Cristo? En quinto lugar, ¿qué piensan tus hermanos en la iglesia? Y en sexto lugar, ¿qué piensan otros compañeros que también son cristianos? Creo que con esas 6 preguntas que estamos considerando, tienes suficiente para tomar decisiones en momentos donde enfrentas dilemas éticos. Ahora vamos a pasar a algunos casos prácticos. Y pensemos en esas preguntas para resolverlas entre todos, así sea de forma mental. Un caso. Eres jefe en la oficina y normalmente cuando alguien se casa, haces un compartir. Pero en este caso se casa una persona homosexual. Es habitual que cuando alguien se casa, tú armes el compartir y invites a personas a tu casa o a su casa. Tú lo organizas, tú eres el jefe. Pero en este caso, que es diferente, no hacerlo es evidente que tienes algo en contra de eso, ¿no? Así que te expone. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Ahora, quiero usar este mismo ejemplo por algo que puede estar pasando inclusive, o que pasa normalmente para esta época, pero también en fin de año. Eres convocado a la fiesta de la empresa donde hay de todo, o a un compartir de carnaval en el colegio, ¿verdad? O en el lugar de trabajo, que es habitual que empresas de pronto organicen ese tipo de festejos y demás. ¿Qué haces? ¿Vas? ¿No vas? En este caso, ¿organizas la fiesta? ¿No la organizas? Algunos textos que tenemos ahí podrían ayudarnos. Romanos 1:32, por ejemplo. Romanos 1:32 dice: ellos, aunque conocen el decreto de Dios, se refiere, Pablo en Romanos 1 dice, todos son pecadores. Más allá de que hayan leído la Biblia o no, ninguno tiene excusa porque Dios ha dado la conciencia, lo que hablábamos ahorita. Dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Entonces este texto está condenando a aquellos que practican un pecado específico condenado en la Escritura, pero no solo a aquellos que lo practican, sino también los que dan su aprobación a aquellos que la practican. ¿Organizarás la fiesta basado en este texto? Pero alguno podría decir, pero lo que pasa es que el Señor no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Podría ser una oportunidad evangelística.
Alguien podría pensar eso, ¿no? Y hay un texto ahí en Mateo. Jesús se sentaba en la mesa de pecadores, publicanos y de rameras. ¿Qué harías? No pretendo que lleguemos a una respuesta. Lo que pretendo es que sepamos que necesitamos confiar en la Escritura, pero que a veces no es tan fácil. Y por eso necesitamos evaluar cada decisión a la luz de la Escritura, en consejo con otros, evaluando qué oportunidades están en riesgo de testificar de Cristo. Si hacerlo estás aprobando, si participando estás aprobando el pecado de otro y te estás excusando en una oportunidad evangelística cuando probablemente ni siquiera la tengas. Segundo caso, te piden exagerar tu posición en la empresa. Tu compañero tiene un cliente, está atendiendo un cliente que no ha pagado, está atrasado con su pago y dice al cliente, mira, estoy aquí con el jefe de jurídica, te lo voy a pasar porque ya lo tuyo va con abogado. Y te dice el compañero, hey, habla ahí y le dice, yo te dije que tú eras el jefe pero tú eres el auxiliar contable. Pero el tipo está usándote para presionar al cliente, ¿no? ¿Qué haces? ¿Le sigues la corriente al compañero o te niegas a ayudarle? Hay un pasaje que tienen ahí, que está en que está en Efesios, que nos habla claramente que el que ha conocido al Señor desecha la mentira. Efesios 4:25 dice, por tanto, dejado a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El 29 dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Pero si te niegas, vas a tener un problema con tu compañero. Y entonces después cuando le vayas a predicar el Evangelio no te va a recibir el Evangelio. Puede ser otra manera de verlo, pero ¿a quién quiere ser fiel? No, nosotros muchas veces, yo tenía un jefe que decía, y lo que él decía lo puedo asociar a la Escritura, y él decía, tú no puedes solucionar un error con otro error. Nosotros no podemos corregir un pecado con otro pecado. En una situación como esta, nosotros buscamos ser fieles. Hay muchas personas que, ahorita el pastor Ángel, hablando con alguien, le decía que cuando se dio en el éxodo el tema de las parteras, que ellas estaban entre mentir o matar. Mintieron al final. Entonces, una vez se puede tomar de excusa esas historias para justificar un pecado buscando supuestamente un bien mayor, pero el absolutismo gradual, hermanos, el pecado es pecado y el Señor no nos ha llamado a pecar para resolver un dilema ético. Nosotros estamos llamados a ser fieles. Cuarto caso. Tercero, saliste con un compañero a verte un partido y el compañero tenía ciertas dudas y te preguntó ahí, ¿será que yo voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Y estaba con Liliana y Liliana vino y págata. Si sigues así vas para el infierno, ¿cierto, Lili? De una. Y tú le dijiste, mira, tú le explicaste el Evangelio, le mostraste su condición y la conclusión es, tienes que arrepentirte. Ese es el Evangelio. Eso es lo que demanda el Evangelio. La respuesta que esperamos, ¿no? Arrepentimiento y rendición al Rey. Y listo, fue una conversación fuera del horario laboral, no pasó más de ahí, pero el jefe de recursos humanos te llama al día siguiente y te dice que tengas cuidado con lo que dices a tus compañeros porque puedes estar haciendo
proselitismo de tu fe. Y eso no se puede en la empresa. Entonces, de alguna forma te está prohibiendo predicar el evangelio. Y por la presión del momento tú dices, ok, sí, no hay problema. ¿Qué haces? ¿Estás dispuesto a perder tu trabajo cuando el Señor te ha llamado a ser testigo de Él? ¿Estás dispuesto a avergonzarte del Señor para no ser avergonzado en la empresa? Caso cuarto, son 17. No, caso 4, ya estamos acabando. Trabajas para un defensor del aborto. Trabajas para una compañía que promueve y financia inclusive campañas pro aborto. Sigues trabajando allí. Alguno dirá, como dijo Pablo a los Corintios, no preguntes nada por causa de tu conciencia. Cómete esa comida y no preguntes si es para los ídolos. Y cómetela y ya. Y entonces yo sigo trabajando aquí, muy a pesar de que hago parte de una organización que promueve algo que yo entiendo que está en contra de la voluntad del Señor. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Caso 5. Tu compañero de trabajo engañó a su esposa, que es tu amiga. Conociste a la pareja, conociste por causa del trabajo, conociste a su esposa y en algún momento descubres que tu compañero está engañando a su esposa. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿A qué estamos llamados? Caso 6. Tu compañero de trabajo piensa que eres homofóbico. Descubrió en un almuerzo que eres cristiano y entonces dice, no, mira, ¿sabes qué? Los cristianos, todos los cristianos que yo conozco odian a los homosexuales y yo soy homosexual. ¿Qué haces? ¿Le ablandas el evangelio? ¿Le dice que todo bien, que sigue así, que Cristo lo ama, para no tener problemas con tu compañero? ¿O sigue siendo fiel predicando el evangelio y mostrando su condición y su necesidad de arrepentimiento y que tú puedes trabajar con él, servirle, amarle inclusive, pero sin negar la verdad de la condición de su corazón? Puede ser homosexual, puede ser un adúltero, puede ser un mentiroso, un ladrón. La palabra de Dios, hermanos, nos invita a que en nuestro lugar de trabajo nosotros seamos fieles a nuestro jefe, no el que te paga, sino el que te salvó, al Señor, el que te compró. Así que, hermanos, ante estas situaciones, nosotros podamos recordar quién es nuestro Rey y que Él es digno de fidelidad, de que no importa la consecuencia de ser fiel, Él vale la pena. Él vale la pena que seamos mal vistos, que seamos despedidos, que seamos estereotipizados, no sé si la palabra es correcta, o sea, que nos vean como una caricatura en la oficina. Él es digno de eso. Nosotros estamos llamados a ser fieles y lo que queremos es que cuando Él nos reciba, Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo mucho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, eso no se logra simplemente, o esas palabras no las recibiremos simplemente por venir a la iglesia, por ir a los grupos eco, por venir a las reuniones de oración. Esas palabras serán pronunciadas porque cada uno de nosotros que se ha rendido al Rey, ahora vive para Él. Y esa es la evidencia de nuestra fe, que seguimos siendo fieles, no importa la circunstancia. Pidamos perdón al Señor porque ciertamente cada uno de nosotros ha sido infiel a Él, porque en situaciones como estas negociamos la verdad y olvidamos quién es nuestro Rey, quién está realmente a cargo de nuestra vida. Tu vida no depende del salario que te paga
tu empresa. Tu vida depende del Señor. Y si tienes que perder el trabajo por ser fiel al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Está haciendo lumbrera en este mundo de oscuridad. Así que el Señor nos sostenga y nos ayude a ser fieles, hermanos.